Radiovisión Online. Mucho más que radio. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Este es su programa Oasis Pastoral, auspiciado por la Asociación de Pastores del Estado de New Jersey. Le damos toda la gloria al Señor. Quiero comenzar con una oración, hermana Irene. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos una vez más, Señor, ante tu presencia, agradeciéndote, buen Dios, por este día, agradeciéndote por la salvación de nuestras almas, agradeciéndote, Dios mío, por la salud que nos has dado, agradeciéndote porque un día te nos revelaste a nuestra vida, agradeciéndote porque transformaste estos corazones de piedra en corazones de carne. Te honramos y te glorificamos, buen Dios. Te presentamos, Dios mío, la reflexión de esta tarde. Los que están enfermos, Dios mío, en los hospitales, los que han perdido un ser querido, Señor, consuélalos en esta hora. Oh, Dios mío, mira aquellos que van quizás manejando sus vehículos, pensando en alguna situación que tienen, en algún problema que tienen que resolver. Padre bueno, Padre santo, dales la paz que necesitan sus corazones y la paz que solamente puede venir de ti. Te pedimos, buen Dios, una vez más que nos uses en esta tarde y que esta palabra sea recibida con corazones agradecidos, con corazones sinceros, dispuestos, Señor, a cambiar. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Amén, damos gloria a nuestro Dios y queremos saludar a uno de los pastores que formamos parte de la asociación. Presidente, Pastor William Johnson. Pastor William Johnson está en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, la cual radica en el 501 de la Westfield Avenue en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Y el número de teléfono es 908-220-3771. También el pastor Gerardo Ortega, mi persona, por la gracia de Dios, pastoreo la Iglesia Evangélica La Hermosa, la cual está ubicada en el 515 de la Jersey Street, en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Y el número de teléfono para comunicarse con mi persona es 908-451-9504 o el 908-451-6366. También el pastor Lugo Alvarado pastorea la Iglesia de Dios Centro Bíblico Lumbrera y el número de teléfono para comunicarse con el pastor es el 973-687-6526. También la hermana Elba Calderón está al frente de la Iglesia Luz en las Tinieblas, la cual radica en el 1221 de New Brunswick Avenue en la ciudad de Rahway, New Jersey. Y el número de teléfono es 732-857-1578. También el pastor Ramón Santisteban pastorea la Iglesia Ministerio Restauración en Cristo, la cual radica en el 13-19 de la Jefferson Avenue en la ciudad de Elizabeth. El número de teléfono es 908-397-7676. También los pastores Oneida y Miguel Vidal pastorean la Iglesia Misionera Internacional, la cual está ubicada en el 264 de la Summer Avenue en la ciudad de Newark, New Jersey. El número de teléfono 973-530-0687. También el pastor Héctor Muñoz pastorea la iglesia Planting the Seed for God's Glory, la cual está ubicada en el 2095 de Baldwin Street en Union, New Jersey. Y el número de teléfono es 347-609-9352. También la pastora Brigitte Almanzar pastorea la iglesia misionera, está ubicada en el 2811 de la Kennedy Boulevard en Jersey City, New Jersey. Y el número de teléfono es 201-344-6557. También el pastor Alquímedes Portillo pastorea la iglesia Ministerio Internacional Arca de Dios. Está ubicada en el 59 de Springdale Avenue en la ciudad de Newark, New Jersey. El número de teléfono 908-731-9616 y el 908-731-9795. También la pastora Gloria Mesa ya tiene una tierra para retiros espirituales, se llama Holy Land of God. Esto está ubicado en Los Poconos, en el estado de Pensilvania. Y los números de teléfono son el 908-906-3023 y el 908-906-5249. También la pastora Reina López pastorea la iglesia cristiana Jehová Sabot. Y el número de teléfono es el 908-759-8567. Esta iglesia está ubicada en el 47 de North Main Street en la ciudad de Milltown, New Jersey. Y también quiero saludar a mi esposa Margaret. Margaret, Dios te bendiga. Quiero saludar a mi hermano Julio Portalatín y a mi amigo y hermano Pablo Guzmán y a su esposa, a su familia.
y su nietecito, que ya están, ¿verdad? Están creciendo. Pablo, Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor. Amén, amén. Bueno, pastor, hace un par de semanas para acá hemos estado hablamos del infierno. Amén. Hablamos también la semana pasada del sacrificio de la cruz. Amén. Y explicábamos acerca de lo que significaba realmente o lo que significa realmente esa cruz. Muchas veces las personas llevan una cruz con ellos, colgada. Y a veces es usada hasta como amuleto. Ujú. Pero en realidad entender lo que es la cruz y lo que fue el sacrificio del que murió en esa cruz es algo muy distinto. Y hablábamos de que en esa cruz se consiguió la salvación. Él murió por todos nosotros, murió por Amén. toda la humanidad. Y hablábamos también de que el que en él cree es salvo. Es salvo. Por medio de Cristo Jesús se es salvo por el derramamiento que hubo en la cruz del Calvario. Con esa sangre nos lava. Amén. Y ya no ve al hombre pecador, sino ahora ve a un hombre salvo, a una oveja que le pertenece. Y también hablábamos de que le Amén. colocaba un sello, que sobre esa persona, inmediatamente una vez después de ser salvo, el Espíritu Santo, como lo dice la Escritura, mora en él. Fíjate, Irene, que a pesar de que Cristo murió por el mundo entero, no todo el mundo va a ser salvo, Así es, lamentablemente. así es. ¿Y cuál es la condición para recibir esa salvación, pastor? Aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Lo que hemos hecho tú y yo. Ok. ¿Hay algo más que podamos hacer? Bueno, seguir a Cristo. Ok. Y eso es lo que esta tarde vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de cómo debo vivir ahora que soy salvo. Amén. Ya usted es salvo. Hay alguien que quizás en estos días que hablábamos de la Semana Mayor aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador, pero ahora no sabe cómo vivir. Ujú. Y dice, ¿cómo yo empiezo? ¿Cómo se lleva esta vida? ¿Cómo yo puedo quizás congregarme y no flaquear y quedarme en la casa? Y quizás yo pueda entonces ser firme en esto que se llama la vida en fe en Cristo, ser un Amén. cristiano, un seguidor de Cristo. Bueno, vamos a leer la escritura en Marcos, en el capítulo 8, versos 34 al 35, pastor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ajá. Y aquí estamos hablando de algo que no entendemos muchas veces y se trata de la vida eterna. Amén. Que el tiempo de nosotros en esta tierra que conocemos, porque no conocemos otra cosa, ¿verdad? Yo no sé si usted conoce otra cosa, yo no conozco más nada. Puede conocer de un país a otro, una geografía a otra, pero lo único que conocemos es esta tierra. Así que tenemos definitivamente una incertidumbre por lo desconocido, pero lo desconocido, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, es lo eterno. Hay una eternidad, como le decíamos hace un par de semanas, con Cristo o sin Él. Si está con Cristo, usted acepta al Señor como su Salvador, usted tiene un lugar reservado en el cielo. Amén. Pero si usted no lo reconoce como su único y suficiente Salvador y le da la espalda a Dios, también hay un lugar reservado para aquellos que, dicho sea de paso, no fue creado. Dios no creó ese lugar para la humanidad. Pero lamentablemente el que niega a Jesucristo va a terminar en ese lugar que no se quiere enseñar y que no se quiere predicar, pero es una realidad que el mismo Jesús habló más del infierno que de otra cosa. Amén. Amén. Cuando la Biblia habla sobre la salvación, se refiere a la liberación espiritual que Dios da a todos los que deciden creer en el Señor Jesús. Se arrepienten de sus pecados y comienzan a vivir ¿para quién? Comienzan a vivir para Él. La salvación es por medio de Jesús. Él es el único que tiene la potestad de liberarnos del pecado y de la muerte espiritual. En Cristo encontramos la verdadera vida abundante y eterna. Usted puede estar acá, puede tener un excelente trabajo, puede gozar de una salud maravillosa, un excelente esposo o una excelente esposa, unos hijos maravillosos. Amén. Pero va a llegar un momento en la vida suya que eso va a terminar. Sea que se enferme, sea que Cristo venga y usted no haya dado ese paso de fe,
sea que lamentablemente por esas cosas de la vida haya un desastre natural. ¿Qué sucede? Este cuerpo natural va a desaparecer. Pero el alma por la cual Cristo murió, esa es eterna. Y de eso es que estamos hablando. Estamos hablando de aquellos que han aceptado al Señor y son salvos, cómo pueden vivir esa salvación. El apóstol Pablo en su epístola a Tito describe con mucha claridad cuál era nuestra condición antes de rendir nuestras vidas a Cristo. ¿Cómo éramos nosotros antes, pastor? Vivíamos sin Dios, sin fe ni esperanza. ¿Y qué nos dice allí ese capítulo 3, verso 3, del 3 al 7, que usted lo tiene allí? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí el apóstol Pablo describe lo que nosotros éramos y habla y se incluye lo que nosotros éramos, un religioso, y se incluye. Quizás pensaba que estaba haciendo lo mejor. Quizás allí donde tú estés, dices, pero es que yo no he matado a nadie, yo trabajo, yo atiendo a mi familia, yo no he adulterado, yo no he fornicado, yo no he hecho nada, pero nuestra vida es imperfecta, nuestra vida sin Cristo, somos unos pecadores. Amén. Y Pablo lo describe, éramos insensatos, rebeldes, estábamos perdidos, estábamos separados, esclavos de concupiscencia, cosas que nos gustaban o nos gustan. Cosas que nos gustaban, deleites diversos, hay muchos tipos de deleites. Mira, hay gente que puede pasar, pastor, 8 y 10 horas en las redes sociales. Y en la televisión. Y en la televisión. Y entonces eso es como, tú sabes, pero cuando tú empiezas a canalizar y administrar sabiamente tu tiempo y agradecer lo que Dios ha hecho, tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios. Y usted quiere empezar a llevar una vida productiva y dice, ¿cómo debo vivir? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Cómo se hace eso? Pablo describe nuestra condición personal. El gran problema está en el yo. En el yo. Ese es el gran problema, el yo. Y ese yo lo tiene todo el mundo. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos? Ahí lo dice. Cuando leímos el pasaje, dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ustedes me quieren seguir, ustedes quieren ahora me aceptaron como su Salvador, quieren vivir para mí, bueno, tomen su cruz y síganme. O sea que esto es voluntario. Hay que negarse, y claro, pero hay que negarse a sí mismo. ¿Negarse a qué? Bueno, negarse a los deleites diversos. Negarse a esas cosas que nos gustan. Hay que negarse, niéguese a sí mismo. Lo que me gusta lo voy a dejar. En los tiempos de Jesús, la cruz simplemente representaba muertes tortuosas, dado que los romanos obligaban a los condenados a llevar sus propias cruces hasta el lugar de la crucifixión. Llevar una cruz implicaba cargar su propio instrumento de ejecución mientras eran objeto de burlas en el camino hacia la muerte. Pero Jesús mismo nos pregunta, ¿quieres seguirme? ¿Quieres venir en pos de mí? Entonces, niégate a ti mismo y agarra esa cruz contigo. Eso que tanto te gusta, eso que tanto te apasiona, eso que tanto te atrae, tienes que renunciar a ello. Eso que te ata. Eso que te ata. Negarse a sí mismo, crucificando la carne con sus pasiones. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Amén. Negarse a sí mismo incluye vencer las persistentes demandas carnales del cuerpo, también conocidas como el yo carnal o el hombre natural, y someterlas a la palabra de Dios para que no caiga en el pecado. Vamos a parar esto aquí un momento. Hace un rato, antes de entrar en el aire, usted me hablaba de lo que había sido ese cambio, de esa transformación, esa conversión. Y me decía que cuando usted empezó a servirle al Señor tenía un amigo. Este amigo no le servía a Cristo, más sin embargo, él era un hombre bondadoso y daba ofrendas, ¿verdad?, para la obra. Pero a la vez también seguía llevando su vida natural.
Y esa persona quizás en algún momento pues lo incitaba o lo invitaba a que usted siguiera siendo parte de lo que un pasado quizás usted compartió con él. Ujú. Pero usted le dijo no, Ya, hasta ya aquí. no más, hasta aquí llegué. Si antes se daba la cervecita o el cigarrito o la discoteca, el baile, esas cosas que le gustaban, que le atraen lo natural, lo que le atrae a la carne, usted tiene la capacidad de decir, no, yo voy a dejar esto hasta aquí, esto no me conviene. Y a veces es tiempo de incluso de apartarse de algunas personas. Amén. Sobre todo ahora, porque ¿cuál es el tema? El tema es cómo debo vivir ahora que soy salvo. Habían cosas que me gustaban, había gente con la cual había como un clic, una conexión, pero cosas que no honran a Dios, cosas que ofenden a Dios. Entonces yo tengo que empezar a dejar esas cosas que me apasionaban, pero que no honran a Dios, ya renunciar a ellas. Y la mejor forma de dejarla es apartándome de esas personas que siguen practicando esas costumbres porque no le sirven a Cristo. Ya tú eres diferente, ya tiene que haber un cambio. Ora al Señor, ayuna al Señor para que el Señor te dé la fortaleza que necesita para dejar esas cosas que te atraen y que lo que quieren es apartarte completamente de servirle dignamente al Señor. Amén. Negarse a sí mismo es crucificando la carne con sus pasiones. Un llamado a negarnos a nosotros mismos. Colosenses 3, 3 al 5. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La abnegación para el cristiano significa renunciar a sí mismo como centro de la existencia. Lo que va en contra de la inclinación natural de la voluntad humana y reconocer a Jesucristo como su nuevo y verdadero centro. Esto es negarse a sí mismo. En pocas palabras, el asunto aquí no es tú, se trata de Él. El que merece la exaltación es Cristo Jesús. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Esas inclinaciones naturales nuestras. Y mira, no solamente estas inclinaciones naturales, pastor, en cuanto a empezar a llevar una vida en Cristo, negarse a sí mismo, no solo solamente en lo que de repente puede ser una cervecita, una discoteca, unas amistades que no convienen, un vocabulario también. De repente eso es. Conversaciones en el trabajo que de repente son chistes de doble sentido. ¿Qué hace usted? ¿Usted se queda allí Hay que o usted se salir. retira? Hay que Usted retirarse. sencillamente se retira y dice, no, yo no puedo participar de esto. No olvide que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, de manera tal que si usted está oyendo el chiste de doble sentido, el que mora en usted, el que vive en usted, también lo está escuchando y se entristece. Amén. De decir, ¿cómo te quedas allí? ¿Cómo te quedas allí? No te puedes quedar allí. Negarse a sí mismo debe ser un ejercicio diario. Desde el momento de nuestro nuevo nacimiento en Jesucristo y obedecemos, negarse a sí mismo debe convertirse en un ejercicio diario por el resto de esta vida en la tierra. Quiere decir que esto es algo que estamos practicando todo el tiempo, pastor. Todo el tiempo, todo el tiempo. Luchamos con esta naturaleza, ¿verdad que sí? ¿Qué nos dice 1 Pedro capítulo 4, versos 1 y 2? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pablo lo... Y mira, y también vivir conforme a la carne tiene que ver, ¿sabe con quién? Ahora que estoy leyendo aquí, estamos leyendo a Pedro, también en cuanto a nuestro temperamento, pastor. Esa es otra cosa, porque recordemos que lo que las personas están viendo, por ejemplo, en nuestros trabajos, y menciono los trabajos porque es el lugar donde nosotros pasamos mayor parte del tiempo, a menos que usted esté retirado y esté pues más tiempo en su casa, pero los que trabajamos pasamos 8 horas y a veces más horas en nuestro trabajo. Y como cristianos, el ojo está puesto, el ojo de los que inconversos está puesto sobre nosotros y no están examinando lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Eso es lo que ellos realmente están viendo.
nuestro comportamiento. Así que es muy importante. Si nosotros practicamos esto y ejercitamos la fe y hacemos ejercicio en cuanto con conciencia de cómo vivimos el evangelio, entonces ya esa práctica se acondiciona a nuestra vida y ya es una disciplina de vida. No es algo fingido, es una disciplina de vida porque nos estamos negando a nosotros mismos. No nos preocupa nada más nuestra salvación, nos preocupa que hay otros que quizás no acepten a Cristo porque dicen, pero si Él se comporta de esa manera o ella se comporta de esa manera, ¿cuál es el cambio? En nosotros tiene que haber un ejemplo, menos palabra, más acción. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo puedo negarme a mí mismo? ¿Cómo puedo desprenderme de lo que yo he sido hasta ahora? Bueno, solo con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. No hay otra forma que nos sella, como se los dije al principio, desde el momento en que somos salvos. ¿Se puede vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo, pastor? No, no se puede. Es imposible, No ¿verdad? se puede vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es imposible porque, ¿sabe? Hay personas que dicen, yo creo en Dios. Incluso dicen, son cristianos. Yo creo en Cristo. Pero no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No han entendido el sacrificio de la cruz, pero creen en Dios. Y hay muchos que dicen que predican de Cristo y todo, y predican y dicen que Cristo viene, pero viven como si Cristo nunca fuera a venir. Cuando convierte nuestro corazón de piedra en uno de carne, hace que la verdad de la palabra de Dios sea real en nosotros y que aceptemos libremente a Cristo como se nos ofrece en el Evangelio. Esto nos recuerda que ser cristianos no se trata de ser una mejor persona, sino de ser una nueva persona, solo por la gracia de Dios y solo a través de la fe. Hay un pasaje de la Escritura que me encanta y es 2 Corintios 5:17. Usted se lo sabe de memoria, pastor, ¿verdad? Amén. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas. Si antes había un vocabulario soez, grosero, por ahí le dicen mecha corta, ¿verdad? La gente que rápido se prende. Sí. Hay que empezar tenemos en Gálatas, ¿verdad? Nos habla del fruto del Espíritu, a desarrollar, a poner en práctica esas herramientas que el Señor nos ha puesto a nosotros, ponerlas en práctica, para que esa mecha corta se vuelva una mecha bien larga. Y aunque a veces Dios permite esas cosas, nos pone gente difícil. ¿A usted le ha puesto el Señor gente difícil? Dios me moldea con mucha gente. No solo nos da vida, sino que Él también llena nuestra vida. Cuando nos convertimos en cristianos, Dios el Padre nos adopta como ¿quién? Como sus hijos y nos da el espíritu de adopción. Él viene a vivir en nosotros y nos llena. Y al hacerlo nos guía como ¿quién? Como un consejero, sosteniéndonos, convenciéndonos de pecado e incluso orando por nosotros cuando nos sentimos demasiado débiles para hacerlos por nosotros mismos. Qué cosa tan maravillosa. No, Señor, gracias porque vives dentro de nosotros. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué libertad, qué bueno, dulce. qué bueno que Él nos conoce, qué dulce, esa expresión me gusta, qué dulce, qué bueno que cuando no sabemos cómo pedir, Él lo hace por nosotros, Él interpreta Amén. ese dolor que Él está Santo. sintiendo dentro de nosotros y se dirige al Padre. Qué experiencias tan maravillosas. Yo recuerdo, pastor, en una ocasión yo estaba pasando una situación sumamente difícil y yo no sabía cómo decirle al Señor lo que yo sentía en ese momento. Y el Espíritu Santo, pude sentir cómo Él hablaba, cómo peleaba por mí. Amén. Cómo peleaba en esa dimensión espiritual. Y dije, Señor, tú eres grande. Él pelea nuestras batallas Tú eres espirituales. grande, le dije. Tú Y eres Él nunca ha grande. perdido una batalla. Jamás. Negarse a sí mismo, hermano querido, implica algo más. Implica también un proceso de santificación y crecimiento espiritual en el cual el discípulo va siendo moldeado a la imagen de Cristo a medida que se va despojando de su viejo yo y va revistiéndose del nuevo hombre en Cristo. Y por supuesto que no va a depender de sus propios recursos físicos que son tangibles, porque el que los enviaba o el que los envía proveerá todas sus necesidades. Marcos 6, Gloria a 7, Dios. 8. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni
ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Óigame, negarse a sí mismo implica a algo más. También a no depender de recursos físicos. Le dijo, solamente lleven el bastón, no lleven más nada. Aprender a tolerar a otros, esa es la otra parte, porque dice que los mandaba de dos en dos. Dios hizo al hombre un ser sociable. No podemos vivir aislados unos de los otros. Hay que convivir, hay que renunciar al yo y empezar a tener un poquito de consideración con el otro y reconocer, pastor, que el otro es diferente a mí. Es diferente a mí. Y aceptarlo tal y como es. Asimismo es aceptarlo como es. En el Nuevo Testamento, al comienzo de la iglesia primitiva, observamos cómo los discípulos trabajaban para expandir el evangelio. Los apóstoles Pedro y Juan trabajaron juntos. Tenían su carácter, su personalidad y su diferencia. Miren lo que se relata, lo que relata uno de ellos, el discípulo amado. ¿Qué dice Juan 21, 20, 20? Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Mire cómo le habló el Señor, le dijo, no te metas en ese asunto. Eso lo prueba Deja, tuyo. yo estoy hablando con él, tú sígueme a mí. Se da cuenta que el Señor también tenía su respuesta. Y más adelante, en los comienzos de la iglesia, estamos hablando de lo que significa el renunciar al yo, ¿verdad? El tomar esa cruz y renunciar a este ego que tenemos y seguirlo a él. También tenemos el caso en los comienzos de la iglesia primitiva, como Pablo reprende a Pedro abiertamente en Antioquía. Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está. En un momento lo confrontó, cara a cara. La gente hay que confrontarlo de vez en cuando. Hay que confrontarlo, pero él sabía, tuvo su forma de hacerlo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, verso 36, se relata el desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé. Oye, hijo de consolación significa Bernabé, ¿verdad? Bernabé quería llevar a Juan Marcos en su próximo viaje misionero, pero Pablo no estaba de acuerdo porque Marcos los había abandonado antes. Y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ahí ya no trabajaron ellos más juntos. Sin embargo, al final de la carrera, Pablo escribe sus más profundas y sentidas instrucciones a Timoteo. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, le dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Se había reconciliado. Se había reconciliado y entendía. Mire, Pablo también conocía que él también en momentos era flemático, pero reconocía y lo importante es no guardar resentimiento y entender que en el ministerio tenemos que aprender también a tolerarnos. Eso es parte también y a perdonar. ¿Cómo debemos vivir ahora que soy salvo? Necesito al otro, va a haber momentos en que me voy a enojar, pero tengo que aprender también a ser tolerante. Concluimos con esto. 1, tendremos luchas con el yo. 2, el Espíritu Santo siempre será nuestro ayudador en esta carrera. Él nos habilita para servirle. Y 3, su bendita gracia. Pastor, somos salvos. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, amén. ¿Cómo debo vivir ahora que soy salvo? Pastor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta una próxima ocasión. Shalom. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.